Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este web talk sobre soluciones de envasado sostenible de Tetra Pak. Por favor, primero de todo deciros que sentiros libres de añadir cualquier pregunta que tengáis durante la presentación en el pequeño chat box que encontraréis a la derecha. Al final de la misma trataremos de responder a la mayoría de ellas y si no es así, posteriormente os mandaremos la respuesta por email. Esta presentación va a ser grabada, por lo tanto, también a todos los que os habéis registrado os la mandaremos para que podáis escucharla con más detenimiento posteriormente. Y finalmente pediros que en la medida de lo posible, al terminar, recordéis rellenar el cuestionario de satisfacción que hacemos simplemente con el objetivo de mejorar de manera continua. Muy bien, el objetivo de este webinar es tratar de dar respuesta a la demanda que encontramos en el consumidor, en el mercado sobre sostenibilidad, para lo cual vamos a tratar de desentrañar cuál es la percepción del consumidor actual sobre el contexto sostenible, cuáles son los retos a los que se enfrenta la industria y los diferentes agentes, así como qué podemos ofreceros desde Tetra Pak desde el punto de vista de soluciones de envasado sostenible. Durante la presentación de hoy, en los próximos 45 minutos, nos vamos a mover sobre 4 puntos de agenda, donde en primer lugar vamos a tratar de desentrañar cuáles son las preocupaciones del consumidor y de otros agentes de la cadena de valor en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Después, desde la óptica de Tetra Pak, presentaremos nuestras credenciales, donde pensamos que desde el origen pues, tenemos un vínculo especial con el medio ambiente. En tercer lugar, presentaremos las soluciones de portfolio que ponemos a vuestra disposición para dar respuesta a este contexto. Y por último, algunos casos de éxito a nivel global, europeo y en España de marcas de gran consumo que están avanzando en este sentido. Empezamos. Bueno, el punto de partida creo que es compartido por todos. El planeta y nosotros como humanidad nos enfrentamos a diferentes desafíos, obviamente más allá de la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente. Ya los teníamos, como era un crecimiento de la población por encima de lo correcto en algunas regiones, evolución del cambio climático negativa, incluso escasez de recursos o presión sobre los recursos en algunas zonas. Hay algunos datos que bueno, pues ilustran realmente estos desafíos, como puede ser que hay 1 millón de especies en peligro de extinción actualmente, o que al año pues acaban en el océano unos 8 millones de toneladas de plástico, o que, por ejemplo, hay 2.000 millones de personas, pues prácticamente una cuarta parte de la población, un tercio, que van a vivir en 2025 en regiones donde habrá escasez de agua, cual lógicamente es muy grave, ¿no? Pues en este contexto, el concepto de la sostenibilidad tiene todo el sentido, pues, al final de a lo que hace referencia es de alguna forma a un equilibrio en nuestra forma de vida y consumos actuales que nos permitan no comprometer a las generaciones futuras. Entonces, con este contexto, que creo que es compartido con todos, vamos a ver cómo reaccionan ante él diferentes stakeholders de la cadena de valor. En primer lugar, obviamente, los medios, la opinión pública han sido muy claros y en muchas ocasiones incluso con una fuerte agresividad hacia marcas de gran consumo en cuanto a lo que esto supone. Pues, más allá de los tweets de Greenpeace o del documental de Netflix acerca de los plásticos en el océano, toda la prensa se hace eco claramente de que el plástico pues, parece que es el gran enemigo del siglo XXI. Y en este contexto, no solo la opinión pública y los medios, sino también las instituciones, la Unión Europea, bueno, pues toman la decisión de buscar una legislación que nos permita avanzar en positivo en este contexto. Y de aquí nace el famoso Tratado Europeo Green Deal para la neutralidad climática en 2050, donde, entre otras cuestiones, pues busca legislar sobre temas que nos tocan muy directamente en el mundo de la alimentación, ¿no? Y más concretamente con la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, de reciente aplicación y que marca una serie de hitos en los próximos años, como son, pues, por ejemplo, la prohibición de pajitas de plástico de un solo uso a partir de julio del año 2021, es decir, en apenas 9 meses, o la obligatoriedad de que todos los envases de alimentación en bebidas que tengan un tapón, pues este tapón vaya unido o solidario al envase en 2024.
De la misma forma, obliga para 2025 que todas las botellas de plástico tipo PET tengan al menos un 25% de contenido de plástico reciclado, el famoso rPET, y para 2030 todas las botellas de plástico, independientemente de que sean de PET o de otros materiales, tengan un 30%. Con lo cual, la legislación marca claras pautas sobre cómo tendremos que evolucionar en lo que tiene que ver con sostenibilidad en alimentación, incluso desde el punto de vista impositivo, donde, como sabéis, se está discutiendo actualmente para España cuál será la aplicación, pero hay países del marco europeo, como por ejemplo Italia, donde ya está aprobada pues, un impuesto al plástico de 45 céntimos por kilo, y la Unión Europea está barajando aplicar para los países miembros un impuesto de 80 céntimos por kilo. Esto, para que bueno, pues os hagáis una idea, puede suponer un incremento de precios, por ejemplo, en una botella de leche de por encima de los 2 o 3 céntimos de euro por litro, lo cual pues tiene un impacto relevante para la cadena de valor y para el consumidor. Con lo cual, instituciones y opinión pública, desde luego, muy volcados y muy presentes en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Pero, por supuesto, también hay otro agente muy relevante en la cadena de valor, que es el retail, el distribuidor, que está jugando un rol muy activo. En este sentido, y lo conocemos, yo creo que todos de primera mano, como grandes distribuidoras mundiales, Tesco, Lidl, Aldi, Carrefour, están tomando un rol muy activo en cuanto a la sostenibilidad. Han entendido que es un posicionamiento diferenciador que le puede ayudar a explicar pues, una ventaja para su consumidor, y desde luego lo están trabajando claramente, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, pues en el norte de Europa hay algunos retailers, como por ejemplo Coop en Dinamarca, que ya habla directamente de lineales sin plástico y de eliminar los plásticos totalmente de la tienda. Con lo cual, otra gente muy relevante y que normalmente es catalizador de cambios en gran consumo, pues ha encontrado una palanca donde construir valor también para el consumidor y donde diferenciarse. Y por último, por supuesto, el consumidor. El consumidor entiende que esto es un problema muy relevante, habla de que no existe un plan B o un planeta B. De hecho, cuando preguntábamos hace un año y medio al consumidor cuál era su percepción, pues en España el 86% percibía que le preocupaban las cuestiones medioambientales, que creían que iba a ser un tema que se iba a ir acelerando en los próximos años, y además, en concreto en España, pues por el vínculo que tenemos con el medio marino, una preocupación por encima de la media europea en lo que tiene que ver con los plásticos en el océano. Tenemos un vínculo muy cercano con el medio marino, como decía, tanto por lo que tiene que ver con puestos de trabajo relacionados con él, como por aquellas regiones de interior o de costa donde pues al final han sufrido en los últimos años escasez de agua. Con lo cual, para nosotros como españoles pues es un tema relevante, ¿no? El consumidor está preocupado. Y la realidad es que la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo a día de hoy no ha hecho más que acelerar esta situación. En apenas un mes y medio de confinamiento vivimos cómo a nivel mundial se reducen las emisiones de CO2, la capa de ozono empieza a cerrarse, encontramos que hay fauna y flora que aparece pues donde antes no aparecía, pues en el caso de España, en ciudades como Madrid o Barcelona, algún ejemplo también en otras ciudades europeas, con lo cual de alguna manera nos hemos dado cuenta que realmente el ser humano ha sido un poco hasta ahora el virus dentro del planeta, y que tenemos que empezar a tener en cuenta este concepto que os decía al principio de equilibrio y de tomar lo que nos corresponde y no más. Porque bueno, pues esta situación nos ha permitido darnos cuenta cómo en apenas un mes hemos reducido nuestro impacto sobre el planeta. Por poner otro ejemplo, el impacto sísmico se ha reducido a mínimos históricos, simplemente porque hemos reducido transportes y nos hemos quedado en casa. Luego, a todos los niveles, pues tenemos un impacto muy fuerte sobre el planeta. Y cuando preguntamos al consumidor ahora, pasado el primer momento de confinamiento y en este momento de gran incertidumbre, pero donde ya parece que tenemos claro algunas cosas, y os voy a compartir dos estudios. El primero es de Kantar, que acaba de publicar recientemente. Vemos que esto va a más. Kantar hace un estudio, es el segundo año en que lo publica, llamado Who Cares Who Does, donde básicamente trata de ir un paso más allá y no quedarse solo en preguntar por cuál es tu actitud o qué piensas, sino tratar de linkarlo también con su comportamiento real de compra, gracias a los paneles de consumidor con los que trabaja.
Entonces, en este sentido, a nivel global, ha segmentado a la población en 3 grupos en función no solo de su afinidad o de su preocupación con la sostenibilidad, sino también de su actitud real en compra hacia esta. Y en este caso creo que los resultados son muy claros. Como podéis ver, hay un 60% de la población que bien son ecoactivos o ecoconsiders, que básicamente quiere decir, en el caso de ecoactivos, que tienen pues una proactividad absoluta en su día a día con el medio ambiente y que están haciendo todo lo posible por reducir diariamente plásticos. Es un grupo que hoy pesa un 20%, pero es que hace un año era un 16%, es decir, cada vez son más. Y luego los considers, un 40% de la población, que hace un año era un 35%, también en crecimiento, que tienen la misma tendencia, aunque efectivamente reconocen que no lo puede hacer con tanta proactividad en su día a día, pero desde luego tiene una preocupación muy elevada. Con lo cual, podemos concluir que hay un 60% de la población mundial que está tratando de reducir activamente su consumo de plásticos y que es 8 puntos más alto que hace un año. Lo cual creo que bastante relevante la evolución de la preocupación del consumidor y de su comportamiento real. Y luego, si nos movemos hacia España para tener una visión un poco más cercana, de nuevo lo mismo, en este caso un estudio de Nielsen que realizó durante los meses de mayo y junio de este año, donde de la misma forma segmentaba al consumidor en base a su preocupación por el cuidado y la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Y en este sentido, conclusiones pues muy consistentes con lo que vemos en el estudio global de Kantar. Un 50% de la población con un espíritu sostenible, muy preocupado por el cambio climático, incluso declarando hacer boicot al plástico. Y luego, efectivamente, un grupo de un 26% totalmente ajeno al tema, que realmente pues no le supone algo relevante, pues porque prioriza otras cuestiones como probablemente pueda ser la situación económica, el trabajo o la salud, y realmente no le da relevancia. Con lo cual yo creo que podemos concluir que hay una parte importante de la población que está muy preocupada, concienciada y tomando acción con la sostenibilidad, que cada vez va a más y que tenemos que ser capaces de dar respuesta a esta necesidad. Efectivamente, hay una parte de la población que depende de la región, del país, tiene un tamaño u otro, que no le da importancia y parece que no le va a dar, pero vemos que son grupos poblacionales menores. En definitiva, pensamos que el consumidor ha despertado a la realidad, tanto por la tendencia que traía la sostenibilidad como por la situación particular que hemos vivido ahora. Y es que, por ejemplo, durante el confinamiento hemos reciclado más que nunca y cuando preguntamos al consumidor también nos declara que cree que las marcas deberían ofrecer productos que no dañen el medio ambiente, un 90%, o un 80% que comprará productos que sean mejores para el medio ambiente o que están tratando de reducir residuos. Con lo cual el consumidor ha despertado y es consciente de que esta situación no es una cuestión solo del consumidor, no es una cuestión solo de la legislación europea, es una cuestión de todos los agentes de la cadena de valor, tanto el consumidor, que ya está dando sus pasos, los fabricantes, desde las soluciones que ponen a su disposición, la industria intermedia, como podemos ser nosotros, y por supuesto la legislación, ¿no? Con lo cual es responsabilidad de todos los agentes de cadena de valor y así lo entiende el consumidor. Muy bien, pues con esta pequeña reflexión terminamos el primer punto con un consumidor cada vez más concienciado. Permitirme ahora pasar a explicaros cuáles son las credenciales con las que Tetra Pak se presenta ante este contexto para poner a vuestra disposición diferentes soluciones. Bueno, Tetra Pak tenemos la sostenibilidad en el corazón de nuestros envases y de nuestra compañía y en el alma por nuestro propio origen. Al final, nuestro producto, que es un envase de cartón, pues está formado, como ahora os explicaré más adelante, mayoritariamente de papel, que es una fuente natural, es una fuente renovable, que quiere decir que de manera natural vuelve a crecer en el medio ambiente en un tiempo menor del que tardamos en consumirlo, con lo cual se renueva de manera natural y nos permite no agotar los recursos de la tierra. Por lo tanto, tenemos un vínculo muy directo con la sostenibilidad. De hecho, y aquí permitirme presentaros, bueno, muchos le conocéis, pero nuestro fundador, desde el principio, él tenía claro que un envase debe ahorrar más de lo que cuesta, aunque es cierto que esta frase puede tener una connotación económica o de competitividad, desde luego también la tiene sostenibilidad. Un envase tiene que ser capaz de crear ese equilibrio que veíamos al principio que nos demandan los tiempos que estamos viviendo. Entonces, desde Tetra Pak
estamos tomando medidas y estamos tomando medidas en dos sentidos. En primer lugar, para nuestra estrategia siempre ha estado como uno de los principales pilares la sostenibilidad. Y aquí os presento la estrategia 2030, que es la que hemos presentado recientemente hace un año, donde el primer pilar es, lógicamente, calidad y seguridad alimentaria, y automáticamente después la sostenibilidad, pero nos ponemos el reto de ser líderes en esta transformación que tenemos que vivir todos los agentes de la cadena de valor en sostenibilidad. Por lo tanto, al máximo nivel dentro de nuestra estrategia y, como digo, lo vamos a hacer en dos ejes. Por un lado, corporativamente, tomando una serie de medidas puertas adentro de Tetra Pak para aportar ese granito de arena en nuestra relevancia en la cadena de valor, y luego hacia nuestros clientes ofreciendo soluciones de portfolio que ahora os voy a contar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué soluciones estamos tomando a nivel corporativo. Y en este sentido hemos presentado hace apenas unas semanas el informe de sostenibilidad 2020, donde de nuevo explicamos cómo vamos a facilitar esta transformación hacia un mundo sostenible. Y lo hacemos desde tres ejes, no me voy a parar a explicar cada uno de ellos porque obviamente no es el foco específico de esta sesión y además daría para bastante más tiempo, pero que sepáis que estamos trabajando en tres ejes como son alimentos, gente y futuro. En alimentos, pues por ejemplo, decir que hemos llegado a 68 millones de niños dentro de nuestros programas de School Milk, de leche infantil. Dentro de nuestra gente, pues que estamos liderando proyectos para capacitar a nuestros líderes, y perdonar la redundancia, el liderazgo inclusivo. Y, por supuesto, pues con programas también de desarrollo de jóvenes talentos, pues por ejemplo, el último año más de 150 jóvenes talentos dentro de la compañía. Pero el punto que requiere esta reunión, que es el punto de futuro, creo que es muy relevante, ¿no? Porque hemos sido la primera compañía de envasado en lanzar una pajita de papel al mercado. Hemos sido la primera compañía de envasado, líderes también en conseguir el certificado de Bonsucro de cadena de custodia para los polímeros de origen vegetal, que a lo mejor ahora os suena chino, pero os voy a explicar a continuación en la presentación. Tenemos un 70% de energías renovables en todas nuestras operaciones a nivel mundial, cual es una cifra muy elevada y creciendo. Hemos sido capaces en la última década de reducir 10 millones de toneladas de CO2 en toda nuestra cadena de valor. Y bueno, pues más de 50.000 millones de envases Tetra Pak reciclados cada año. Creo que son credenciales relevantes. Por poner un ejemplo un poco más en concreto de cómo en la cadena de valor podemos aportaros, en concreto pensando en nuestros clientes, os presento aquí las iniciativas en concreto de reducción de CO2 que hemos llevado a cabo en los 4 ejes: proveedores, operaciones del Tetra Pak, operaciones de cliente y reciclado. Y en concreto en vuestras operaciones hemos sido capaces de reducir un 8% las emisiones de CO2 desde 2010. Con lo cual estamos pues muy orgullosos porque desde la innovación, desde los procesos, desde la calidad, pues hemos sido capaces de reducir un 8% en uno de los 4 ejes que tiene un peso muy relevante porque explica el 50%, en este caso, de las emisiones que podemos generar, ¿no? Con lo cual creo que cumplimos con éxito en este compromiso que compartimos. Y de hecho, pues vamos muy bien en los compromisos que hicimos público en 2010 de reducción de CO2, que es lo que podéis ver, nuestra meta climática, en la parte de la derecha de la presentación, puesto que a pesar de estar creciendo en producción y por lo tanto a priori parecer que puede requerir pues, más emisiones, lo que estamos consiguiendo es reducirlas y hoy, como podéis ver, estamos casi 2 millones de toneladas por debajo de CO2 por debajo de 2010 respecto a el objetivo que nos planteábamos, con lo cual pues muy contentos con esta evolución cumpliendo. Por lo tanto, pues desde nuestro punto de vista somos sostenibles por naturaleza, tenemos credenciales sólidas, está dentro de nuestro corazón y de nuestra estrategia, pero voy al punto importante de la presentación, que es qué soluciones ponemos a vuestra disposición para juntos poder ayudar en este objetivo que tenemos todos de equilibrio y de sostenibilidad. Entonces, como punto de partida, nuestra estrategia sostenible en cuanto a soluciones de portfolio pasa por 2 ejes muy claros. En primer lugar, innovar para tener un portfolio más sostenible y, en segundo lugar, garantizar que ese portfolio cumple con la máxima circularidad posible, es decir, encaja perfectamente en lo que entendemos como economía circular.
Dentro de innovación de portfolio, a su vez, hay dos capítulos. El primero que tiene que ver con el envase per se, donde lo que buscamos es subir el nivel de renovabilidad al máximo, y ahora os lo explicaré. Y el segundo capítulo que tiene que ver con aperturas sostenibles y muy relacionado con la nueva legislación europea, que os explicaba anteriormente, de plásticos de un solo uso, más conocida por sus siglas en inglés como SUP, donde también estamos desarrollando obviamente soluciones tanto de pajitas de papel como de tapones unidos al envase, que no tocaré en la sesión de hoy porque no corresponde, pero que también estamos avanzando claramente con ello. Y luego, en segundo lugar, en lo que tiene que ver con circularidad de portfolio, contenido reciclable, tratar de usar cuando sea posible, siempre primando, por supuesto, la seguridad alimentaria y la calidad, contenido reciclado en el envase primario y siempre, de nuevo, que sea también posible en el secundario, que ya lo estamos haciendo. Y luego, por último, facilitar en la medida de lo posible el reciclaje desde la concienciación con el consumidor, la inversión en nuevas estructuras, etcétera, etcétera. Pero como digo, la presentación de hoy se va a centrar especialmente en el primer punto, que es envases renovables. Entonces, ¿qué quiere decir envase renovable? Bueno, nuestro punto de partida ya es muy bueno, porque en promedio cualquier envase de Tetra Pak está formado en un 75% por recursos renovables. ¿Esto qué quiere decir? Que el 75% de su peso son materias primas que de manera natural vuelven a crecer en el medio ambiente en un tiempo menor al que tardamos en consumirlo. Y esto es muy bueno porque primero colabora la economía circular, en segundo lugar evita que agotemos recursos del planeta y en tercer lugar, como veréis, además nos va a ayudar a reducir la huella de carbono. Pero obviamente no son solo recursos renovables, hay una parte del envase absolutamente necesaria, que son capas protectoras, principalmente de plástico y de aluminio, que tienen una función fundamental para asegurar la calidad y la seguridad alimentaria del producto y, en segundo lugar, para asegurar la funcionalidad cuando bebemos o vertimos de un envase. Entonces, nuestro punto de partida es muy bueno, tan bueno que, por ejemplo, comparado con una botella de plástico de 1 litro, uno de nuestros envases pues, más habituales que podéis ver en tienda, nuestro envase Litro Edge, tenemos pues 4 veces menos plástico, con lo que eso supone en agotamiento de recursos, en emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Pero esto no es suficiente para nosotros. Esto es el punto de partida sobre el que vamos a trabajar. Y nuestra estrategia pasa por ir trabajando sobre ese 25% que hoy son capas protectoras no renovables para llegar a convertirlo en un cero y que el 100% del envase sea hecho con recursos renovables. Luego, nuestra visión en este sentido es muy clara. Un punto importante antes de avanzar, que creo que merece la pena remarcar, es que no es solo que el 75% sea una fuente renovable, sino que además es una fuente renovable absolutamente controlada y auditada. Y para esto tenemos el certificado FSC, que estoy seguro que habéis visto en nuestros envases y en otros productos relacionados con el papel o el cartón, como pueden ser embalajes secundarios, libros, etcétera. Este certificado es muy importante porque, por un lado, no solo nos asegura que el papel procede de un bosque que ha sido gestionado responsablemente en cuanto a aprovisionamiento, economía y socialmente, es decir, no estamos acabando con especies protegidas que están en el bosque, no estamos deforestando, no estamos quitando empleo en ninguna región, sino que además tenemos el certificado de la cadena de custodia completa desde el aprovisionamiento en el bosque, nuestras fábricas, hasta vuestras instalaciones donde se termina llenando el envase. Con lo cual creo que esto es muy relevante. El consumidor conoce muy bien el sello FSC, le da importancia, con lo cual es relevante que lo tengamos en cuenta y que tengáis la tranquilidad que todos los envases de Tetra Pak están certificados con el sello FSC. Dicho esto, nuestro objetivo, como os adelantaba, es ir hacia un envase hecho 100% con materiales renovables, en la medida de lo posible que sean ya reciclados, por supuesto totalmente reciclable, como lo es ahora, y apto para una economía circular baja en carbono. Por supuesto, por encima de todo, primando la seguridad alimentaria y la calidad. Esta es nuestra visión y no es tanto un envase de futuro porque estamos avanzando bastante rápido hacia él. Entonces, permitidme que os presente el roadmap o el camino que estamos andando, que estamos haciendo hacia este futuro. Este camino empieza hace ya 9 años, en 2011, cuando lanzamos los primeros tapones de origen vegetal o también llamados tapones plant-based,
en 2011. Son tapones que, como ahora os explicaré, en vez de utilizar un plástico de origen fósil, como cualquier plástico que podemos encontrar en nuestro día a día, utilizan un plástico que procede de un origen vegetal como es la caña de azúcar. Con lo cual tiene una serie de ventajas muy relevantes en cuanto a huella de carbono, en cuanto a agotamiento de recursos. Ahora os explicaré. Lanzamos en 2011. En 2015 lanzamos el primer envase totalmente renovable, es decir, 100% origen renovable, eso sí, en el mercado de productos refrigerados, porque lo que hacemos es que como este envase refrigerado no lleva capa de aluminio, pues al final todos los plásticos son de origen vegetal y el resto es cartón, con lo cual es un 100%. Ya lleva más de 5 años, luego os enseñaré ejemplos de grandes marcas como Arla o Lidl a nivel mundial que lo han implantado. En 2017 lo lanzamos en el mundo aséptico, en el mundo ambiente, donde somos capaces de poner en el mercado un envase que seguro que conocéis alguno y os suena, con un 89% de renovabilidad. Es decir, el 89% del contenido de ese envase tiene un origen vegetal. Ahora, en estos últimos años, estamos haciendo el lanzamiento en Europa y en España. Estaréis viendo cada vez más marcas, sobre todo este año, se han unido digamos, a esta solución medioambiental. Y el siguiente paso, el game changer, es la barrera alternativa al aluminio, donde estamos trabajando en diferentes alternativas. Hay soluciones actualmente en el mercado que también tiene Tetra Pak, pero que no consideramos que sean lo suficientemente buenas atendiendo a los criterios de reciclabilidad, de economía circular, y por lo tanto estamos probando diferentes alternativas que esperamos podáis ver algunos pilotos pronto en el mercado en los próximos años, con el objetivo de en 2025 llegar a tener un envase con el máximo contenido posible de fibra de papel, con un solo polímero, es decir, solo un material, y además en la medida de lo posible reciclado para en 2030 pues nuestro envase soñado 100% renovable, 95% fibra y prácticamente todo material reciclado. Este es el camino que estamos andando. Como veis, ya hemos andado bastantes etapas, así que contamos con vosotros para andar las etapas que nos faltan. Pero he hablado de un concepto que probablemente a muchos nos suene, que son polímeros de origen vegetal, polímeros renovables. Permitidme que me ponga un poco técnico y explique rápidamente qué quiere decir esto, qué es un polímero renovable. Un polímero de origen vegetal o renovable es un tipo de plástico, es un plástico con exactamente la misma funcionalidad que un plástico fósil del petróleo, con la diferencia de que proviene de vegetales como el aceite de soja, el maíz, la fécula o la caña de azúcar, que en este caso es con el que trabajamos desde Tetra Pak, porque consideramos que es el que mejor cumple los requisitos que os he comentado anteriormente. Por supuesto, todos son materiales renovables. Entonces, ¿por qué el polímero vegetal o el plástico de origen vegetal es mejor? Bueno, en primer lugar, porque al no venir de plástico fósil no estamos agotando los recursos del planeta. Es claro que el petróleo tiene un límite y es un recurso que se termina, mientras que lo que tiene que ver, por ejemplo, caña de azúcar o árboles, siempre que sean tratados responsablemente como hacemos, pues son renovables, porque como he insistido varias veces, son capaces de volver a crecer en el medio ambiente a una mayor velocidad de lo que los consumimos. Pero es que además tienen otra ventaja. Es que además, como cualquier planta, pues mientras crece es capaz de absorber CO2 de la atmósfera. Con lo cual somos capaces de poner en la cadena de valor una materia prima que llega a la cadena de valor con un ratio negativo de CO2. Es decir, llega a la cadena de valor diciendo, yo ya he ahorrado CO2. Con lo cual nos permite ser muy eficientes y buenos en lo que tiene que ver con huella de carbono. En concreto, en el caso de la caña de azúcar, muy rápidamente os explico el proceso. La caña de azúcar se cultiva en grandes plantaciones, pero fuera de lo que tiene que ver con la selva en Brasil, en el sureste, donde está absorbiendo CO2 de la atmósfera a medida que va creciendo de manera natural. Una vez cosechada, se tritura y capturamos su jugo. Y lo que hacemos simplemente es fermentarlo. Se destila y producimos etanol. Y ese etanol, por una serie de procesos, lo convertimos en polietileno. Con lo cual ya tenemos un plástico. Tenemos un polietileno con exactamente la misma funcionalidad que un polietileno procedente del petróleo, con exactamente la misma reciclabilidad que un polietileno procedente del petróleo. Por lo tanto, tenemos el plástico perfecto. Un plástico que funciona igual que cualquier otro, pero que en su proceso ha venido de un origen vegetal, con lo cual nos permite reducir la huella de carbono y no agotar recursos del planeta. Es perfecto.
Muy importante asegurar que dos cosas. Primero, que estos polímeros de origen vegetal tienen un aprovisionamiento responsable, igual que lo tiene el papel con FSC. En polímeros trabajamos con Bossucro, que es una empresa externa que acredita pues que este polímero de origen vegetal proviene de cultivos de pastizales, que no compite con producción alimentaria, que no está modificado genéticamente, que está recolectado fuera de las áreas selváticas en Brasil y, en definitiva, que cubre un código de conducta ético y social en medio ambiente. Con lo cual, aprovisionamiento responsable, pero mucho más importante o tan importante como esto, trazable de manera real. ¿Qué quiere decir trazable de manera real? Pues que en cada envase que Tetra Pak pone a vuestro servicio con polímeros de origen vegetal, hay polímeros de origen vegetal de manera real y trazable envase a envase, puesto que no estamos utilizando un sistema de balance de masas o de créditos, sino que realmente en nuestras fábricas segregamos y separamos plásticos de origen vegetal, plásticos de origen fósiles, para poder decir que cuando nos enviamos un material de origen vegetal realmente es de origen vegetal y lo tiene. Es decir, que si le hacemos una prueba de carbono 14 mañana a cualquier envase de los que hay hoy en el mercado de Tetra Pak con plásticos de origen vegetal, efectivamente nos va a confirmar que los tiene. Es decir, no corremos ningún riesgo de que los medios, la opinión pública, un consumidor o un distribuidor pueda poner en duda el envase. Dicho esto, pues los polímeros de origen vegetal lo que nos permiten es pasar de un envase que en promedio tiene un 75%, y aquí hay un envase estándar de Tetra Pak, donde como veis, pues a día de hoy o antes de toda esta innovación, lo que tenía era mayoritariamente un cartón en color verde de FSC, por lo tanto en color verde renovable, una serie de capas de polietileno y de aluminio que cumplen una función de protección de producto y un tapón de polietileno. Bueno, pues utilizar polímeros de origen vegetal lo que nos permite es movernos de la foto de la izquierda a la foto de la derecha, donde lo que nos encontramos es con un envase prácticamente 90% de origen vegetal, con una reducción de CO2 de hasta un 20%, donde hemos ido sustituyendo capas y el tapón por plásticos de origen vegetal. Esto es un ejemplo de envase. Dependiendo del envase, ya sabéis que contamos con un portfolio muy amplio, pues los porcentajes pueden cambiar. Dependiendo del producto, los porcentajes pueden variar, pero es un ejemplo perfectamente válido y real que hoy además está en el mercado de qué podemos ofrecer como alternativa sostenible en el mercado de gran consumo. Muy importante decir que esto está presente en todas nuestras categorías, en todos nuestros envases, en todos los tamaños. No es una cuestión específica de 1 litro en leche, esto está presente en leche, en bebidas vegetales, en zumo, en vino, en tomate, en lo que queráis, en diferentes tamaños. Por lo tanto, lo hacemos presente en todo nuestro portfolio de manera transversal. Bueno, pues creo que ha quedado explicado qué soluciones de portfolio ponemos a vuestra disposición con este concepto de envase renovable y polímeros de origen vegetal. Permitidme que os presente qué casos de éxito tenemos ya hoy en el mercado con estas soluciones. Entonces, bueno, como punto de partida, algunas marcas que seguro que conocéis a nivel global, pues, por ejemplo, Just Water, arriba a la derecha, es el agua del hijo de Will Smith, que tanto publicita y que es un súper éxito a nivel mundial. Pues fijaos cómo explica claramente: botella hecha de papel y tapón hecho de caña de azúcar. Muy buen concepto. Por ejemplo, Oatly, que es probablemente la marca de bebidas vegetales que más ha crecido en los últimos años a nivel europeo, probablemente mundial, también trabaja estos conceptos. Marcas relevantes en Europa, líderes como Granarolo en Italia, Compal en Portugal de zumos, ya lo han implementado. El caso de Mimosa ahora lo explicaré un poco más en detalle. Y muy importante, y de nuevo un agente de cambio, como os decía antes, la distribución. En este caso, Lidl en Alemania incorporó el envase 100% de origen vegetal para su leche fresca hace ya 3 años en Alemania. Con lo cual, una implantación muy fuerte a nivel general, que además veremos que especialmente a nivel retailer se está teniendo un impacto muy relevante. Y aquí os presento un par de casos adicionales. En Irlanda, Tesco hace ya un par de años incorpora en su lineal de leche fresca el envase Tetra Rex en cartón, buscando atacar directamente la necesidad del consumidor de less plastic is better, con gran éxito en el mercado. Obviamente Lidl sale a la zaga y este mismo verano, si no me equivoco ha sido en junio,
ha también convertido toda su gama de leches frescas a nuestro envase Tetra Rex 100% origen vegetal. Fijaos que aquí comunica claramente que se ahorran 160 toneladas de CO2 al año, una barbaridad. Y en el caso de, por ejemplo, Italia, también muy relevante este verano, el retailer Esselunga, uno de los 3 más relevantes de Italia, ha decidido eliminar su botella de plástico para lanzar también nuestro envase Tetra Rex plant-based, totalmente renovable. Fijaos que le permite pasar de una huella de carbono de 118 gramos en la botella de PET a una huella de carbono de 26. Puede comunicar que reduce un 78% de CO2 y que está eliminando un 76% de plástico. O sea, es un elemento fundamental para poder dar a nuestro consumidor, a nuestro cliente, una razón para creer en que realmente nuestra marca está avanzando en lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Clarísimo. Luego el retail, un gran valedor. Luego os contaré qué está pasando en España. Pero las marcas también. Aquí tenéis ejemplos, algunos súper recientes, como es el caso del zumo bio de Francia, que veis aquí, es la marca líder en zumo bio en Francia. Este verano ha lanzado un envase craft y además renovable. Marcas mundialmente conocidas como Arla en este concepto de 24 horas, también muy interesante, 24 horas de la granja a la mesa, con un envase de nuevo 100% renovable, Tetra Rex. Y luego, por ejemplo, bueno, pues en Polonia, una de las marcas más importantes de zumo, en Italia, Isola Bio en bebidas vegetales, etcétera, etcétera. Estos son solo algunos ejemplos de la rápida implantación que está teniendo este concepto a nivel europeo. Pero en España no vamos mal. En España no vamos nada mal. Si me permitís enseñaros, bueno, antes, perdón, de pasar a España, vamos a ver Portugal. Esta marca, seguro todos la conocéis, es la marca líder de Portugal en leche, Mimosa, del grupo Lactogal. Fue pionera en Iberia, lanzando a finales del año pasado el concepto plant-based, tapón y envase, como veis, con una comunicación muy clara y además muy didáctica en el panel lateral, explicando paso a paso por qué es bueno para ti y es bueno para el planeta. Y además muy interesante aprovechando la coyuntura actual en la que ya escaneamos un código QR para todo, aprovechando a explicar al consumidor, a invitarle a escanear para poder darle mucha más información en este nuevo canal de comunicación que estamos creando con el consumidor, que es el código QR y el móvil, ¿no? Una campaña de comunicación muy potente y un súper éxito en Portugal como marca líder, pues pasando a ser plant-based, ¿no? Y como os decía, que antes me había adelantado, en España no vamos en absoluto a la zaga. Permitidme que os presente las marcas que solo en leche ya tenemos hoy en plant-based. Marcas líderes como Pascual, como Puleva Eco salieron a principios del año. Marcas muy relevantes como Celta lo han hecho antes de verano. Distribuidores pues líderes a nivel España y mundial como son Lidl y Aldi también lo tienen en sus marcas de leche. Y luego players regionales que están teniendo un crecimiento muy fuerte, sobre todo en leche fresca, como por ejemplo la Colmenareña de aquí de Madrid o Deleitar en Galicia, ya lo han implementado. Con lo cual, en apenas menos de un año estamos consiguiendo, y esto de alguna manera yo creo que viene a confirmar que nuestra estrategia es la adecuada, porque el consumidor lo está apoyando y grandes marcas lo están apoyando. Esto es solo en leche. Si nos movemos a otras categorías, pues por supuesto también en bebidas vegetales, Santal, que es la marca de bebidas vegetales mundial de Lactalis, está lanzando también recientemente, ha pasado de formato botella a nuestro envase plant-based, con la variedad de almendra, y acaba de lanzar el resto de sabores, con una comunicación también muy clara en el panel trasero. Por supuesto, Soria Natural, una de las marcas más innovadoras en el mercado de bebidas vegetales desde principio de año, también tiene soluciones plant-based. Huber, una de las marcas líderes en zumos, ha puesto recientemente el tapón. Y luego, por supuesto, en el mercado de agua, que es un mercado en claro crecimiento, y el cartón, por la posibilidad sostenible que ofrece respecto al PET, pues también marcas líderes como Bezoya o marcas muy relevantes en food service y en Oreca como el Grupo Lee, pues también están haciendo esta conversión, ¿no? En definitiva, y creo que es un dato demoledor, más de la mitad de los hogares españoles ya tienen en su casa un producto plant-based en menos de un año. Con lo cual creo que, como decía antes, acredita totalmente pues el éxito de la solución plant-based, el éxito de los polímeros de origen vegetal, la realidad de que el consumidor y el distribuidor realmente quiere hacer cosas en el ámbito sostenible,
y bueno, pues valida la estrategia que desde Tetra Pak ponemos a vuestra disposición de envases sostenibles. Finalmente, como os decía al principio, esto es un camino, estamos andando paso a paso, empezamos hace ya unos años, en Tetra Pak está en nuestro corazón. Os pedimos que estamos encantados de que nos acompañéis en este camino hacia el futuro, que cada vez es menos futuro y es más presente. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por estos minutos. Ahora vamos a pasar, si os parece, al turno de preguntas, que veo que hay bastantes en el chat. No creo que nos dé tiempo a contestar todas ahora, pero por supuesto las contestaremos encantados vía email. Y estamos totalmente a vuestra disposición, tanto el equipo de marketing, en este caso represento yo, como los equipos comerciales, para atender cualquier pregunta adicional que pudiera surgir. Si os parece, pasamos a ver las preguntas. Vamos a ver. Primera pregunta. Esta es bastante recurrente en general. ¿Este material del que habláis es biodegradable o compostable? Voy a ser claro aquí. No, no es biodegradable ni compostable. No es el objetivo que lo sea. Porque si fuera biodegradable o biocompostable, o compostable, perdón, querría decir que de manera natural, frente a la luz o la temperatura o la humedad, se podría deshacer. Y esto pondría en riesgo, como os decía al principio, la seguridad alimentaria y la calidad del producto. No son biodegradables y compostables, son envases absolutamente reciclables, igual que lo son hasta ahora, reciclables en el contenedor amarillo. Pero no son biodegradables ni compostables. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene que estemos utilizando polímeros de origen vegetal en este envase dentro de pues la cadena de reciclado del producto? No tiene absolutamente ningún impacto. Es decir, se recicla, como os decía, exactamente igual que se venía reciclando hasta ahora los envases Tetra Brick. De hecho, Tetra Pak es parte de que sea un éxito la solución, porque precisamente algo que funciona, que es el reciclado en este país, pues tenemos que tratar en la medida de lo posible de fomentarlo y no complicarlo ni ponerle trabas, porque el consumidor lo entiende muy bien. Entonces, en este sentido, no hay dudas, se recicla exactamente igual en el contenedor amarillo. Otra pregunta que es verdad que siempre nos hacéis es ¿cómo garantizamos que la extracción de caña de azúcar es responsable, que realmente es un polímero de origen vegetal y que no estamos deforestando, en este caso en Brasil, que nos pilla tan lejos? Bueno, pues aquí, de nuevo, aquí ponemos a disposición terceras empresas que auditan, como es en este caso Bonsucro, con su sello. Como se explicaba hace unos 15-20 minutos, hemos sido la primera empresa a nivel mundial que hemos obtenido la certificación de Bonsucro para la cadena de custodia completa de toda la cadena de valor, con lo cual tenemos la certificación, la podemos compartir encantados con vosotros, podéis comunicar Bonsucro en el envase, en vuestras comunicaciones, tenéis toda la tranquilidad de que efectivamente se hace un sourcing, un aprovisionamiento totalmente responsable y que en este sentido estamos perfectamente seguros de ello. Más preguntas. ¿Qué impacto tiene sobre la competitividad? Estamos en un momento muy complejo para el consumidor. Los costes van a verse estresados cada vez más. ¿Qué impacto tiene este tipo de soluciones dentro de los costes de un envase? Bueno, efectivamente, muy buena pregunta. Efectivamente tiene un ligero impacto en costes, es muy moderado. Es cierto que hay una realidad. Estos materiales son muy escasos a nivel global. El nivel de demanda que estamos teniendo es descomunal, honestamente nos ha superado este año 2020, pues porque toda la situación que hemos vivido ha acelerado, como os decía, la sostenibilidad y todos queremos tener soluciones sostenibles para aportar al consumidor. Pero desde luego el impacto en costes está muy lejos del impacto en costes que tienen otras soluciones medioambientales que podéis ver hoy en el mercado, como puede ser, por ejemplo, el RPET, que si no me equivoco, pues está por encima de un 50 o un 60% del coste actual. En nuestro caso estamos muy alejados de esto, el impacto es muy reducido y en la cadena de valor es un impacto mínimo. Yo os invito a que contactéis con vuestros equipos comerciales, con vuestros equipos de marketing, con
en el caso de que no seáis clientes, con nuestros equipos de Business Development para que os podamos explicar en detalle en qué consiste todo esto, qué impacto puede tener en precios y, bueno, y cómo lo estamos trabajando de aquí a futuro. Pero de nuevo, bueno, invitaros a contactar porque creo que es bastante relevante entenderlo bien y el impacto en costes es muy, muy reducido, seguro menor de lo que tenéis en mente. Muy bien, pues creo que no hay tiempo para más preguntas. Por mi parte, solo bueno, pues agradeceros el tiempo dedicado, agradeceros la oportunidad, invitaros de nuevo a contactar con nosotros. Estamos a vuestra absoluta disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Chao.